Bueno, hola a todas y todos, buenas tardes. Les damos la bienvenida a este espacio que tenemos desde el Instituto de Estudios Judiciales, este nuevo espacio virtual para tener las charlas y conferencias que usualmente eh, solemos dar. En el día de hoy tenemos una charla sobre la protección de los derechos LGTB en los organismos regionales de derechos humanos. Para eso vamos a contar con Víctor Merino Sancho, que es abogado. Bueno, lo tenemos desde España, él está en la ciudad de Tarragona. Es abogado, se especializó en derechos humanos y en violencia doméstica y de género, y también en democracia y justicia internacional. Llevó adelante investigaciones en universidades de España, del Reino Unido y también de Estados Unidos. Es miembro del Grupo de Innovación Docente y la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Rovira y Virgili, en Tarragona. Y también es miembro del Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona. Y también, por último, es editor adjunto de la Revista Catalana de Derecho Ambiental. Así que bueno, antes que nada, agradecerles a todos y principalmente a Víctor por tenerlo con nosotros hoy. Y simplemente eso, todo tuyo el espacio, Víctor. Solo recordarles que si tienen alguna pregunta o algún intercambio que quieran hacer con él, pueden escribirlo en el chat. Y bueno, sobre el final vamos a abrir un espacio para el intercambio. Así que, de nuevo, gracias y Víctor, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Yo voy a compartir, creo que la ven, voy a compartir la presentación que he preparado. Vale, perfecto, gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer mucho a Camilo por su presentación, a Pablo y a Verónica la oportunidad que me han dado de estar hoy aquí con todos ustedes. Bueno, nos caracteriza ahora este momento que nos ha tocado vivir, hoy especialmente estamos con unas, pendientes todos, me imagino, de Internet, por unas noticias que nos llegan del norte global, digamos, ¿no? Que son unas noticias que tienen que ver con lo que voy a presentar hoy. Así que también me parece que es oportuno plantearlo en la forma en la que lo hago, ¿no? Yo, reiterando este agradecimiento al instituto y también a todos ustedes que estén conmigo hoy, sí que quisiera decirles que es una lástima que no sea presencial, porque hay muchas veces que el contacto me permite ver si lo que estoy diciendo es, digamos, de alguna forma interesante o no lo es, o si genera algunas dudas o no. Por eso sí que me gustaría que en cualquier momento, si consideran que quieren aportar alguna idea o pararme, no duden en hacerlo, ¿vale? Yo tengo en la pantallita aquí debajo, de momento veo a Camilo, así que en caso de que haya alguna duda así como, digamos, más urgente o más perentoria, no dudes en cortarme, por favor, ¿vale? Entonces, reiterando el agradecimiento y presentándome, me gustaría presentar aquí, ¿vale? Quiero decir que yo, cuando me planteé esta presentación en un primer momento, yo me planteé que, claro, en muchas ocasiones, pues depende del foro, depende del público que uno tiene delante. Es cierto que una descripción o una mirada descriptiva de la protección de los derechos de la población o de los colectivos LGBT puede resultar interesante porque se desconoce en muchas ocasiones cuál es la realidad social, ¿eh? Ya no los derechos, sino la realidad social. Y yo creo que es muy interesante abordar esta realidad social, digo, o aportar una mirada sociojurídica a los derechos LGBT, ¿no? Es decir, mi punto de partida es, y creo que esto ocurre tanto en Argentina como en España, existe una vulneración de los derechos LGBT. Es decir, lo que no podemos, digamos, es desatender a los índices o a las cifras que nos advierten de que hay una vulneración, si me permiten voy a decir constante, de los derechos de los colectivos LGBT, aunque no sean especialmente graves en determinados países, pero sí que hay una constante, ¿no? Y es que las agresiones
LGTB-fóbicas o las agresiones homófobas, transfobas o lesbofobas existen. Esto no es, digamos, no estoy descubriendo el Mediterráneo, que decimos aquí, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo. Pero lo que sí que me he dado cuenta durante todo este tiempo, y ahora explicaré por qué yo llego a presentar lo que estoy presentando, es que no es tanto que se repite la forma en la que se vulneran los derechos de las comunidades LGBT, como que sí que hay ciertas resistencias o ciertas reticencias a proteger los derechos de la población LGTBI que sí son coincidentes. O sea, hay un cierto patrón, podemos decir así, o hay una cierta coincidencia de las razones que impiden proteger los derechos LGTBI, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues yo creo que, en cierto modo, podemos decir, coinciden con las razones de vulneración de los derechos. Permítame que me explique. Es decir, ¿por qué se producen los actos homofóbicos? Pues se producen porque existe una situación de discriminación generalizada hacia la población LGBTI de diferentes formas en diferentes países, obviamente, pero esta situación de desigualdad genera unos ciertos estereotipos y prejuicios hacia los colectivos LGBTI que se reiteran en distintas comunidades y que son las causantes tanto de la vulneración de los derechos LGBTI como de que no se protejan efectivamente. Al final lo que estoy diciendo es, mientras no se erradique la situación de discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, pues de alguna forma los derechos no se verán eficazmente protegidos, ¿no? Entonces, esta es como una especie, mi punto de partida, ¿no? Se vulneran los derechos de los colectivos LGBT y además se vulneran y no se protegen por las instancias, vamos a decir, político-judiciales, ¿no? Digamos, en algunos países justamente por las mismas razones por las que se vulneran, ¿no? Bueno, ¿y por qué me parece entonces oportuno decir esto? Porque creo que esta mirada sociojurídica es la que debe realizarse cuando uno se para a estudiar cuál es la realidad de los colectivos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, ¿no? Y hasta aquí he llegado yo después de mucho tiempo. Camilo ha hecho una presentación muy generosa de mi trayectoria. La verdad es que yo siempre me contextualizo. Desde que hice una estancia en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, me di cuenta de la importancia que tiene que uno se contextualice o que uno se presente para saber por qué presenta lo que está presentando de la forma en la que lo está haciendo, ¿no? Entonces, de alguna forma sería como presentarme yo y presentar mi discurso y sobre todo presentar mi marco teórico, ¿vale?, en la aproximación a los derechos de las comunidades LGBT. Entonces yo quiero decir pues que es cierto que mi trayectoria personal y profesional de alguna forma pues van de la par. Yo creo que a todos nos ocurre algo parecido. Y en un primer momento yo presenté mi tesis en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Sé que algunos compañeros y compañeras del instituto me han precedido en este foro. Y la tesis que hice fue, como señalaba Camilo, sobre trabajé violencia de género y derecho de asilo, ¿no? Esta tesis me aproximó de alguna forma a los estudios de género y también a los estudios queer y vi algunas pinceladas de lo que se ha llamado teoría decolonial, ¿no? Y con estas gafas, digamos, empecé a preocuparme por o aproximarme al estudio de los derechos LGBTI también desde una perspectiva sociojurídica. Digamos que esta mirada no la he cambiado, ¿no? Esto junto al activismo académico que de alguna forma me lleva a tratar y abordar estos temas, especialmente porque una de las cosas que más me preocupan es que la universidad, como docente que soy en la Universidad Rovira i Virgili, pues también sigue siendo es un espacio seguro,
si me permiten. La universidad es un espacio seguro para las comunidades LGBT, pero hay cierta carencia de referentes, ¿no? Para los estudiantes, para el resto de compañeros y compañeras pues, que investigan en estos temas. No nos conocemos, no trabajamos juntos, ¿no? A pesar de que nos puedan unir estos ciertos intereses. Sin embargo, sí que es cierto que hay buena parte de compañeros conocidos en distintos países con los que, bueno, uno empieza a hacer redes y empieza a ver y a investigar cuáles son las formas de aproximarse al estudio de estos derechos, ¿no? O a la situación de estos derechos. Y finalmente, porque ahora es cierto que he vuelto al estudio del asilo, pero por razones de orientación sexual e identidad de género. Y digo esto porque son las, digamos, de dónde vengo y hacia dónde voy, o al menos para explicar dónde estoy, ¿no? Entonces, permítame que empiece ya, digamos, a construir este marco, ¿no? Es decir, cuando yo no sé ustedes si tienen algún contacto o algún conocimiento con la realidad LGBT, supongo que sí, al menos porque conocen a alguien con una orientación sexual o una identidad de género no heteronormativa, pero el problema es, o previamente a plantearnos cuál es la situación de los derechos de los colectivos LGBTI, lo que nos tendremos que preguntar es, ¿realmente importa la orientación sexual? Es decir, ¿hasta qué grado es relevante para el derecho la orientación sexual de una persona? ¿Hasta qué punto es relevante para el derecho la identidad de género de una persona? Entonces, esto es lo que primero nos plantea, digamos, la mirada desde la que aproximarnos a la realidad o a los colectivos LGBT, ¿no? Entonces yo una vez descubrí durante la elaboración de la tesis un texto hermosísimo de Stuart Hall que se llama ¿Quién necesita una identidad?, ¿no? Y es un texto que es una introducción a un libro colectivo dirigido por Hall, que es un antropólogo británico, que se plantea qué significa tener una identidad, ¿no? Y cómo esa identidad se construye, o digamos, cuando alguien nombra una identidad, siempre define, ¿no? Él dice, al nombrar definimos siempre. Y cuando definimos, lo que estamos diciendo es qué es relevante, qué es importante y qué no lo es. Por ejemplo, plantéense si en la discusión que existe ahora es importante para definirnos el sexo o el género, o ambos, o uno u otro. Es decir, ¿al derecho le interesa que seamos hombres o mujeres? Todas estas cuestiones que nos planteamos siempre, desde la mirada antropológica nos dice, bueno, las identidades siempre se construyen a partir de la diferencia. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Porque es importante plantearnos al menos cuando es una realidad tan, las realidades LGBT, tenemos que plantearnos también qué nos identifica como colectivos LGBT, ¿no? Es decir, qué es aquello que nos marca, qué es aquello que nos construye, porque solo si sabemos qué es aquello que nos conforma, el derecho puede dar una respuesta adecuada o no adecuada, ¿no? Es decir, hasta qué grado debe el derecho o en qué grado debe el derecho proteger esa orientación sexual. Claro, esto yo hago aquí como una especie de cuadro que me gustó mucho. Esta es una guía para la diversidad afectiva, sexual y de género en las universidades. Entonces, cuando en muchas ocasiones hablaré de identidad de género, saben ustedes que esto significa, bueno, perdón porque está en catalán, porque la guía la bajé en catalán, es mujer, trans y hombre, cuando hablamos de identidad de género. Cuando hablamos de expresión de género, está Víctor, disculpa que te interrumpo un segundito. Puede ser sí. que se haya tildado la presentación y seguimos en el título. Ah, Por pues ahí, sí. si dejás de compartir y compartís de nuevo, ahí vemos la galletita de jengibre. Ah, vale. Entonces, Ahora estamos bien. vale, vale. Entonces lo hago así, lo dejo así. Ahora ya estamos bien, hasta recién veíamos el título, por eso nomás. Vale, 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 vale. Eh, eh, comparto así, ¿así lo veis? Perfecto. Vale. A ver si así si no, porque se aprecia, no, es que creo que no, se colapsa. Bueno, no pasa nada.
Bueno, pues disculpad. Discúlpenme porque esto no... ¿Se ve el cambio? No. Ahora estamos en el Sobre dibujito nuestros... de más allá del sistema binario y la heteronorma. Vale, pues entonces no. Lo comparto por aquí porque parece ser que no se pierde al compartirlo. Vale, entonces si os parece bien, si les parece bien, lo comparto así. ¿Se ve bien? Vale, sí. Vale, no, lo que decía era, bueno, de todas formas, lo que después si queréis os puedo mandar la presentación para compartirla, porque hay cosas que sé que no me van a dar tiempo, ¿vale? Pero bueno, sigo. Entonces lo que decía es, si ven aquí los rasgos a los que me refiero, para hacer como una especie de aclaración conceptual, cuando hablamos de identidad de género nos referimos a mujer, hombre o tal. Hablamos de, digamos, ese significado sociocultural que se da al sexo, porque el sexo biológico se caracteriza por femenino, masculino o intersexual, ¿vale? El hombre o mujer cis, eh, biológicamente cis, ¿no? Depende de la genitalidad. La orientación que se refiere pues, a la atracción hacia cuerpos de un sexo distinto o de un mismo sexo, la homosexualidad, heterosexualidad, y la expresión de género que tiene que ver con el sexo biológico y la identidad, ¿no? Decía que cuando uno se plantea el estudio de la realidad de los colectivos LGBT, pues en muchas ocasiones tiende a hacer una mera búsqueda de cuáles son los derechos que tenemos o cuál es el reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Pero yo quiero aproximarme a esta realidad desde un punto de vista, como decía, más sociojurídico y desde diversas aristas, ¿no? Diversas dimensiones. Por ejemplo, la primera dimensión, que esto sí que compartiré, les mandaré mi presentación, porque estos son vídeos que no voy a poner ahora, ¿vale? Pero que quisiera explicar, por si ustedes ven la presentación después, de qué se trata, ¿no? Hay un vídeo que es una charla TED que habla del daño de esconderse uno mismo, ¿no? Y es una charla muy interesante de Morgana Bailey en el que habla de cuál es ese daño por el que ella sufre cuando esconde su orientación sexual en el trabajo. ¿Y cuál es ese daño personal que ella está sufriendo, ¿no? Y ella explica muy bien cuando al desvelar de alguna forma su orientación sexual, cambia absolutamente la percepción que ella tiene de sí misma, ¿no? Si uno ve el vídeo de UN Equal and Free, The Price of Exclusion, es un vídeo en el cual contabiliza cuál es el perjuicio económico, cuál es el daño económico de la exclusión de las comunidades LGBT, ¿no? De cómo la negación del libre desarrollo de la personalidad de los sujetos LGBT pues, se puede traducir en cifras macroeconómicas, que es algo que en muchas ocasiones, supongo que no con ustedes, pero que en muchas ocasiones hace más fácilmente inteligible, ¿no? Cuál es ese valor. Desafortunadamente, pues en términos económicos que pues para mucha otra gente esto es más inteligible, ¿no? Se comprende de alguna otra forma, de forma diferente. Decía, claro, yo no voy a hacer una mera descripción de cuáles son nuestros derechos. Lo que voy a, digamos, a tratar de demostrar es que, como les decía antes, buena parte de las razones o de los motivos por los que sigue existiendo situaciones de discriminación o una discriminación generalizada hacia las comunidades LGBT se debe a la existencia de estereotipos y prejuicios, ¿no? Si recuerdan, antes hablaba de discriminación y estereotipos y prejuicios, y ahora lo que voy es alterar ese orden. Primero hablaré de los estereotipos y prejuicios, porque estos estereotipos y prejuicios son la razón de la discriminación, ¿no? Entonces, supongo que todos ustedes habrán oído hablar de la homofobia, ¿no? De cuál es esta exclusión o esta, digamos, esta carga de odio, esta intolerancia o este prejuicio hacia lo homosexual. Bien, es cierto que la homosexualidad o los colectivos LGTBI son diversos. Es decir, claro, piensen ustedes que cuando hablamos de colectivos LGTBI
en un mismo, digamos, grupo o colectivo, estamos incluyendo a hombres homosexuales, a hombres y mujeres bisexuales, a mujeres lesbianas, a hombres trans y a mujeres trans. Es decir, cada uno está viviendo su orientación sexual o su identidad de género de una determinada forma. Y lo que tampoco podemos hacer es englobar bajo, digamos, un mismo nombre todas las experiencias posibles, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, cuando se habla de homofobia, pues se dejan de lado pues, cuestiones como la lesbofobia o la transfobia, ¿no? Entonces, ahora es posible hablar, o la gente, o digamos a nivel, en todos los niveles, se insta a que se utilice el término LGTB-fobia, ¿eh? Esto lo digo porque yo hablaré de LGBT-fobia. ¿Y cuáles son las razones o qué es lo que produce la LGTB-fobia? Pues miren, como pueden ver, son razones que, digamos, no justifican la intervención del derecho a priori, ¿no? La invisibilización de los colectivos LGTBI, un cierto estigma, una falta de apoyo social, familiar, etc. Es decir, no estamos hablando, digamos, de una discriminación con una intensidad muy elevada, si me permite, más bien decirlo así, ¿no? Son una situación de perjuicio o un perjuicio constante, socialmente, digamos, bastante generalizado, pero que en muchas ocasiones no se ha entendido, ¿eh?, que justifica la intervención del derecho. Y digo esto porque vuelvo al principio. Si recuerdan, decía, bueno, mi punto de partida es que hay una vulneración constante de los derechos LGTBI, que existe una situación de discriminación generalizada y que las razones son las mismas por las cuales no se protegen de forma efectiva nuestros derechos. Este es mi punto de partida. Ergo, lo que estoy diciendo ahora es, bueno, la LGTB-fobia es la razón por la cual en muchas ocasiones se discrimina a los sujetos LGBTI, ¿no? Es decir, el prejuicio se acaba transformando en discriminación. La LGTB-fobia se acaba convirtiendo en discriminación. Cuando hay un comportamiento que efectivamente, digamos, de forma estructural y sistemática excluye a los sujetos LGTBI del derecho, o cuando los excluye del discurso de la igualdad, lo que está haciendo es, digamos, aumentar esa intensidad. La LGTB-fobia se está incrementando hasta causarnos discriminación. Miren, este cuadro me gusta bastante, ¿no? Porque representa la diferencia entre lo que denominamos el estereotipo, el prejuicio y la discriminación, ¿no? El estereotipo es aquello que yo pienso, ¿no? Como que la homosexualidad es antinatural, o que los trans no son ni hombres ni mujeres, etc. El prejuicio es aquello que siento, lo que genera en mí ver a dos hombres besándose, ver a dos mujeres besándose, ¿no? Es decir, ese rechazo, esa irritación en la que de alguna forma el estereotipo y el prejuicio no requieren, o sea, no justifican la intervención del derecho, ¿no? Pero estereotipo y prejuicio conducen a la discriminación. Y en la discriminación ya hay insulto, ya hay rechazo, ya hay agresión. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta, cuando hablamos de estereotipos, prejuicios y discriminación, tener claro cuándo intervienen uno u otro. Porque no estoy diciendo nada nuevo si digo que los operadores jurídicos funcionamos también a través de estereotipos. Es decir, tomamos decisiones basadas en estereotipos. Y esto es algo que yo creo que es necesario advertirlo porque en muchas ocasiones el estereotipo es inconsciente, ¿no? Es decir, nosotros reproducimos una forma de entender la realidad, en muchas ocasiones de forma inconsciente, pero que puede acabar generando discriminación, ¿no? Luego volveré sobre esta idea. Pero sí que quería mostrarles algunas cuestiones. Bueno, insisto en que no voy a entrar en todo lo que ven ustedes con hipervínculo, pero sí que lo hago porque esta es como una especie de presentación que voy trabajando y que voy haciendo y que tengo, bueno, esta es una de las presentaciones con las que suelo trabajar, ¿no? O las que me sirven de modelo.
Y esta es interesante porque si entro en este link, que creo que me expulsará, por lo tanto ahora no sé si compartirlo o no, pero bueno, si buscan ustedes en el Pew Research Center de 2014, hay un informe en el que, bueno, si me permiten sí que entraré aquí, lo veremos. Voy a copiar el vínculo. No sé si conocen el Pew Research Center, pero es un centro en el que se hacen informes muy interesantes sobre la percepción moral de cuestiones como el aborto, la homosexualidad, etc. ¿Vale? Y es muy interesante esto porque, a ver si puedo, bueno, les explico y luego entraré si puedo, ¿vale? Porque me parece que tengo que salir y entonces no bueno, les mando luego, no me deja, perdón. Miren, aquí, en este informe, lo que pueden ustedes comprobar en esta página web es si en el 2013 la homosexualidad en Argentina era considerada aceptable moralmente, no aceptable moralmente o que no era una cuestión moral. El 48% de la población argentina decía que sí que era una cuestión moralmente aceptable. En España era un 55%. Ergo, digamos que la percepción moral de la homosexualidad era muy similar, ¿no? en ambos países. Y esto se puede interpretar, pues, también cuando se hace la encuesta, ¿no? Por el momento en el que se hace la encuesta, porque he comprobado que es el momento en el que ya en Argentina se había aprobado la Ley de Identidad de Género en el año 2012, que es una ley, pues, en realidad eh, yo envidio que ustedes, o sea, les envidio en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Porque es la ley hacia la que nos gustaría ir. Sé que está en un proceso de debate también. Y en España todavía no había habido una ley similar. Bueno, había habido una en el 2007, pero todavía se reconocía la disforia de género como el requisito para producir el cambio de identidad, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que moralmente, la homosexualidad estaba aceptada, ¿no? En el 2007, 2014. Vale. ¿Qué dice a nivel internacional? ¿Qué se dice de lo que ocurre en Argentina con la población LGBT? Pues básicamente, y esto es algo que me ha llamado mucho la atención, que hay como existen leyes protectoras. El ordenamiento jurídico argentino es efectivamente un ordenamiento jurídico que respeta o que, digamos, tiene un alto reconocimiento de los derechos de la población LGBT, pero que la realidad muestra que existen agresiones y que van en aumento, ¿no? Entonces, la nota de prensa del experto independiente de Naciones Unidas en temas de orientación sexual e identidad de género viene a decir básicamente esto. El ordenamiento jurídico garantiza y reconoce derechos a la comunidad LGBT, pero la realidad muestra que existen todavía muchas situaciones de discriminación hacia esta población. También dice que hay una discordancia entre leyes federales y leyes provinciales. Esto mismo ocurre en el Estado español. Es decir, que tenemos una realidad bastante similar, ¿no? Se lo digo también porque cuando yo preparaba la presentación, me planteaba también, ¿no? Cómo plantear, digamos, o a qué nivel podía profundizar o en qué nivel podía, digamos, mostrar la situación de los colectivos LGBT, ¿no? Ahora sí, es decir, vale, sabemos que los prejuicios y los estereotipos son la base de la discriminación y existe discriminación. Y existe discriminación no porque lo diga yo, insisto, sino porque, por ejemplo, pues lo que decía, ¿no? Lo dice el experto independiente de Naciones Unidas y lo dicen muchas ONGs. Son datos, digamos, conocidos. Miren, en España, en el Estado español, que es lo que más conozco y es, digamos, lo que más me atrevo a analizar y que yo creo que era interesante mostrarles cómo podemos decir que son situaciones similares una y otra y que también, pues, se lo comento por si alguno de ustedes puede desarrollar una investigación en este sentido, sería muy interesante saberlo. En España ocurre lo siguiente. Año 2013. Empiezan a publicarse artículos e informes muy interesantes, ¿vale? Directamente se pregunta
sobre si los colectivos LGBT se han sentido discriminados. ¿Vale? La pregunta es, ¿se ha sentido usted discriminado en el trabajo, al alquiler una vivienda, etcétera? Un 53,41% de los madrileños LGBT que son entrevistados dice que no. Un 44,62% perdón, dice que sí ha sido discriminado. ¿Sí? ¿Tomaron medidas al respecto? Un 65,88% dijo que no adoptó ninguna medida, no lo denunció, etc. Un 34,12% dijo que sí. A la pregunta de ¿sirvió de algo? Casi un 70% tiene la percepción que no sirve de nada denunciar la discriminación. Estamos hablando de un estudio de 2013, ya no ha habido ningún estudio como este, ahora les explicaré por qué, pero de un estudio de la Comunidad de Madrid. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque Madrid, como Barcelona, las dos grandes ciudades del Estado español, son las ciudades en las que se presume que menor homofobia existe, ¿no? Son las ciudades más LGTB friendly, son las ciudades donde existen barrios, digamos, en los que el respeto hacia la comunidad LGBT es más frecuente. En el ámbito educativo, discriminación en el ámbito educativo, casi un 24%. En el trabajo, más de un 31% se sintieron discriminados. ¿Se adoptaron medidas? En la mayoría, pero hay una pregunta, o se pregunta, aquellos supuestos en los que no ha denunciado, ¿por qué no se ha hecho? Y miren las razones. Se desconfía del funcionamiento de la justicia en un 56% y hay un temor a salir del armario. Es decir, lo que está diciendo esta encuesta y este informe es: seguimos sufriendo discriminación, ¿no? Las comunidades LGBT seguimos sufriendo discriminación en ámbitos como el ámbito educativo, el ámbito laboral, por lo tanto existe, pero es que además no se denuncia porque hay desconfianza en el funcionamiento de la justicia o por temor a salir del armario. Es decir, seguimos en el closet, ¿no? Seguimos en el armario, aunque sea simplemente, o sea, incluso para denunciar las situaciones de agresión o de discriminación. Por esto yo creo que es importante que cuando uno se plantea, a ver, ¿existe discriminación hoy en día? Sí, lo existe. Y yo creo que existe en muchos países, ¿no? Imaginen estos datos en azul Madrid y en rosa Cataluña. Y sobre todo Barcelona, ¿eh? 321 incidentes de odio. Se denuncia el 30%. En Cataluña estamos hablando de 111 incidentes. El perfil, la mayoría son chicos gays, ¿no? Esto también nos tiene que hacer pensar si en realidad este porcentaje tan elevado de chicos gays sobre mujeres lesbianas o trans no significa que manifiestan mayormente o con mayor frecuencia su orientación sexual chicos que chicas, que esto también sería un estudio importante a realizar. Pero fíjense, ¿dónde se producen los incidentes? Se producen sobre todo en la calle. Se producen en la calle, se producen en las discotecas, se producen en el transporte público, en el centro educativo. Ya digo que estos datos no los he podido tener de Argentina, porque tampoco, pero creo que podría ser bastante similar. ¿Y cuáles son los incidentes? Las agresiones. En su mayoría las agresiones físicas, sexuales y verbales. En Madrid y en Cataluña. Claro, esto es interesante si además se conjuga o se combina con la edad de los agresores. O sea, si ustedes ven aquí, lo que estoy mostrando no es la edad de la víctima, estoy mostrando la edad de los agresores, de quienes agreden. Fíjense, en Madrid, en azul, menos de 18 hay 25. De 25, 18, 19, 7, 20, 24, 10, 25, 29, 10, 30, 39, 14. Es decir, que casi el 80% tienen una edad de menos de 39 años. Y en Cataluña ocurre más o menos exactamente lo mismo. Es decir, el porcentaje de quien agrede es un perfil joven, y además el 89% de los agresores es hombre.
Este dato, ¿por qué me parece importante? Por la edad. Por la edad. Es decir, me parece importante porque esto significa que los patrones de agresión siguen todavía existiendo, incluso en chavales jóvenes, ¿no? Es decir, decimos que alcanzamos cotas de igualdad, decimos que nuestros ordenamientos jurídicos son progresistas en tanto que defienden nuestros derechos, pero la realidad es que existe todavía mucha discriminación, ¿no? Yo los delitos de odio, sé que mi compañero, el profesor Gascón, estuvo con ustedes, ¿no? Y ustedes saben mucho más que yo, seguro, de los delitos de odio. Lo que parece ser que no hay duda es que la orientación sexual queda cubierta, ¿no? Bajo este delito. Pero miren, lo que me interesa a mí es, aquí, en la Unión Europea, los delitos de odio. Una de cada cuatro personas LGBT no denuncia. ¿eh? El 78% de las agresiones no se denuncian en las poblaciones LGBT. Y si uno ve, ¿y por qué no se denuncia? Pues para la Unión Europea, para la Agencia de Derechos Humanos de la Unión Europea, miren las razones por las que no se denuncia. Porque hay un sentimiento de que no va a servir de nada. No sé si recuerdan que era como la otra diapositiva que mostré antes. La percepción de que los delitos de odio ocurren de forma constante y la falta de confianza en, el sistema judicial penal, ¿no? Y además, uno de cada dos piensa o siente que no hará nada la policía. Que yo creo que esto es una percepción, que tenemos que cambiar, porque sé que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen protocolos, sé que existen cursos de formación para operadores jurídicos. Prueba de ello es esta, ¿no? Es todas las formaciones y sensibilizaciones en derechos humanos. Como decía antes, mientras no se protejan los derechos humanos de todos, no van a protegerse los derechos humanos. Pero es cierto que si no se denuncian, esto va a producir o va a mantener o va a hacer que persistan estos problemas en la efectiva persecución, ¿no? No tenemos datos estadísticos. Recuerden que muchos de los casos que les he planteado son de 2013 o 2017. La discriminación se entiende como algo normal y esto también es un problema. Y esto es un problema que se repite, fíjense, en una encuesta que hubo de la Agencia de Derechos Humanos de la Unión Europea, son muchos las respuestas que hay en este sentido. Esta encuesta es una encuesta muy interesante porque, de nuevo, se pregunta a los colectivos LGBT. Y muchas de estas respuestas pues, ponen de manifiesto que persisten de alguna forma situaciones de discriminación, de alguna forma señalan, un 26% señala que han sido agredidas o amenazadas con violencia, y es que tenía aquí como una mayoría de los consultados que habían sido víctimas de actos de violencia, el 59%, señaló que la última agresión o amenaza obedeció a que fueron percibidos como LGBTI. Y un 66% de todos los Estados miembros tienen miedo a ir la mano en público a una pareja del mismo sexo. Es decir, seguimos teniendo como indicadores que nos muestran que existe todavía pues ciertos problemas a la hora o ciertas situaciones de discriminación efectiva, ¿no? No se protegen de forma efectiva nuestros derechos, pero insisto, también el problema reside sobre todo en que no hay todavía una efectiva protección, ¿no? Y esto yo creo que es interesante porque hay ciertos patrones que señalaba antes, por ejemplo, el hecho de restar gravedad a los hechos denunciados. Aquí hubo un caso de la transexual que ejercía la prostitución cerca del Camp Nou, el campo del Barcelona, y en muchas ocasiones pues la abogada defensora planteó que había un delito contra la integridad moral en el caso de las agresiones y la fiscalía, por ejemplo, pues no las percibió, ¿no?
En muchas ocasiones la credibilidad de la víctima está en cuestión, ¿no? Justamente por estos estereotipos y estos prejuicios. Y yo creo que es importante, ya digo, entender que para hacer efectivos los derechos LGTBI es necesario acabar con la homofobia, ¿no? Es necesario de alguna forma pues incrementar esta formación y esta sensibilización. Pero permítanme hacer como una especie de viaje o de demostrar cómo es esta realidad, ¿no? Esto ya digo que lo voy a pasar muy rápido porque lo que a mí me interesa es de alguna forma insistir en qué ocurre en el derecho, ¿no? Pero si ustedes están interesados e interesadas en tomar una radiografía de cuál es la situación de los colectivos, de los derechos de los colectivos LGTBI, ustedes pueden consultar el ILGA, ¿no? La International Lesbian and Gay Association. Ellos hacen un estudio sobre cuál es la situación jurídica de los derechos de los colectivos LGTBI, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes aquí, Argentina se sitúa en un color que ahora, esta sí que ya es del 2019, se sitúa en un color azul clarito, que es el que es parcialmente, pero ahora verán por qué, parcialmente protector. En el 2017 tenía un color azul oscuro, ¿vale? Pero esto es porque han incrementado el número de parámetros o elementos, ¿no? Por ejemplo, España hace 2 años también estaba en azul oscuro y ahora no, ha menguado un poco. ¿Y por qué? Porque miren todos los patrones que marcan. Es interesante también, creo, ver los porcentajes. O sea, uno tiene en mente que vivimos, como decía Hasley, en un mundo mejor, ¿no? O en un mundo feliz. En tema de derechos, en las comunidades LGBT, uno se puede dar cuenta de que persiste, aquello que decía antes, persisten situaciones de discriminación cuando los datos lo muestran. Solo un 16% de los países del mundo reconocen otras formas de unión civil para parejas del mismo sexo fuera del matrimonio. Solo un 14% de países del mundo, solo 27 estados de la ONU, reconocen la adopción conjunta. Argentina en ambos, ¿no? El matrimonio entre personas del mismo sexo está reconocido en 27 estados. Solo 3 estados del mundo, y uno era Brasil en el 2019, reconoció la prohibición de las terapias de conversión. Si seguimos, la prohibición de la incitación al odio o a la violencia o a la discriminación basada en la orientación sexual no está reconocida en el 80% de los países del mundo. La responsabilidad penal por delitos motivados por la orientación sexual de la víctima solo está reconocida en un 24%. La protección en el empleo. No hay más de un 60% de países que prohíban la discriminación explícitamente por orientación sexual. Solo un 30% tiene una amplia protección contra la discriminación por orientación sexual. Fíjense, aquí estoy hablando solo de orientación sexual, ya no de identidad de género. Claro, estos son los problemas de alguna forma de abordarlo todo, ¿no? Pero es muy llamativo que, por ejemplo, 11 estados tengan protección constitucional contra la discriminación por orientación sexual. Solo 11. Y luego ya las restricciones que marcan muy bien pues, cuáles son estos polos no opuestos, ¿no? También reconocía en los informes ILGA, Argentina pues, aparece con todos digamos, los avances, ¿no? Como la ley de 2010 que está aquí en pequeñito, la ley del matrimonio igualitario también del 2010, las modificaciones que hubo en el Código Civil en 2002 y 2014, ¿no? O el agravante que decía antes, ¿no? De homicidio como circunstancia agravante la motivación por el odio hacia la orientación sexual, ¿no? Es decir, que de alguna forma estamos es muy similar la situación de España y Argentina. Y decía que, bueno, claro, hablamos de discriminación. Yo suelo aportar este apunte de la profesora Ana Rubio que decía que, claro, el derecho es muy importante porque no solo es un sistema que nos dice qué hacemos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, ¿no? Sino que también construye nuestra vida. Crea modelos, nos crea principios y nos crea valores. Entonces es muy importante que el derecho asuma
que ese mandato que es la igualdad, que es un mandato que vincula a los poderes públicos, pues tenga en cuenta la diferencia, ¿no? Es decir, yo creo que la pregunta, vuelvo al principio, ¿la homosexualidad o la orientación sexual importa al derecho? Claro, si estamos viendo todas estas situaciones de discriminación persistentes, la respuesta debería ser, bueno, al menos sus derechos no se reconocen, ¿no? Es decir, existen derechos que son reconocidos a las poblaciones, a las comunidades LGTBI en algunos países y no en otros, ¿no? Se nos impide, por ejemplo, el acceso, pues, en tema de prisiones. Por ejemplo, verán que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que intervenir diciendo sí, que se puede hacer visitas conyugales en prisión, ¿no? Las visitas íntimas en prisión también a los colectivos LGTBI. Claro, entonces, la discriminación que existe no es solo en relación con los derechos que se nos niegan como LGTBI, ¿no? Es decir, la plataforma de universalidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo es una opción, como pudiera haber sido otra. El problema era cuando no o se discriminaba a los colectivos LGTBI porque no se permitía o no se reconocía este matrimonio, ¿no? Claro, lo que quiero decir es que tenemos todo un entramado sobre la igualdad, que aquí no voy a entrar porque son, digamos, artículos de la Constitución española, sobre la igualdad, que no es necesario que explique aquí, claro, sobre la igualdad formal, la igualdad material, ¿no? Las formas de reconocer cuál es la situación de los colectivos LGTBI. Sin embargo, lo que sí que me interesa es ver, y esto era el motivo principal de la intervención, qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, ¿no? No sé, la Corte Interamericana en estos temas, bueno, como muchos otros, yo creo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos debería aprender mucho de la argumentación que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque a nivel argumentativo me parece muy interesante muchas de las sentencias que tiene, ¿no? Y sin embargo, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en muchas ocasiones, y uno de ellos es el tema de los derechos LGBT, es como muy reacio a intervenir, ¿no? Muy reacio a tomar según qué decisiones. Entonces, claro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, en temas del matrimonio LGBT, siempre decía que era una competencia completa de los estados, ¿no? La soberanía estatal. ¿Y cómo se ha abordado los derechos LGTBI? Pues a través del principio de no discriminación, ¿no? Es decir, lo que decía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido entender que el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos también reconocía digamos, la orientación sexual y la identidad de género. Es cierto que todas las cuestiones, y esto puede ser un debate, LGTBI se han reportado después a través del 8, ¿no? De la privacidad, la capacidad de no, digamos, de respetar la libertad sexual de las personas ha servido para proteger, pues, por ejemplo, frente a las prohibiciones de conductas sexuales entre personas del mismo sexo, ¿no? ¿Y qué hace la Corte Interamericana? Pues a mí me parece que tiene un argumento similar en algunas cuestiones sobre los derechos de la población LGTBI, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de penal Miguel Castro versus Perú, que es una sentencia muy conocida, ¿no? Decía que la Corte ha dejado claramente establecido que el principio de igualdad y no discriminación no sufre lesión cuando se brinda trato diferente a personas cuya situación lo justifica, ¿no? Es decir, de alguna forma lo que a mí también me interesaba era ver que los argumentos bajo los cuales se combate la situación de discriminación no es solo el principio de no discriminación, sino el reconocimiento del trato diferenciado, ¿no? Es decir, de alguna forma para la Corte Interamericana y para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es importante tener en cuenta que lo que están diciendo es no es posible discriminar, pero también es posible reconocer que sería conforme a derecho tratar de forma específica a estas, digamos, la situación de estos colectivos, ¿no? El juez Cansado Trindade insiste en esta, digamos, posibilidad de
entender cómo es posible integrar en la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la no discriminación en relación con la situación de la población LGBTI. Como les decía, ha habido casos también en los que la Comisión pues, ha reconocido que los casos de hostigamiento, el hostigamiento y la violencia contra la comunidad homosexual pues es una vulneración de los derechos fundamentales, que esto ahora nos puede parecer obvio, pero sin duda ha costado bastante, ¿no? La trayectoria para el reconocimiento o el camino hacia el reconocimiento de la violación de los derechos específicos, digamos, o de ciertas realidades específicas de las comunidades LGBTI, ¿no? Aquí es como lo decía en relación con los encuentros sexuales en prisión, ¿no? Y claro, supongo que hasta ahora lo que ustedes habrán visto también y conocen son las convenciones de derechos sectoriales, ¿no? La Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la Convención contra la Discriminación Racial, etc. Supongo que sabrán que no existe un documento similar en materia de los colectivos LGBT, o si no lo saben, se lo digo yo, es decir, no hay una convención internacional similar a las anteriores que proteja los derechos de la comunidad LGBT. Es decir, tenemos el andamiaje, digamos, de protección de nuestros derechos, son las interpretaciones de los tribunales de derechos humanos y de los órganos de derechos humanos. Pero no existe un texto convencional que digamos que de forma específica proteja los derechos de la comunidad LGBTI. La pregunta es necesario? Que esto lo podemos hablar, ¿no? Es decir, ¿se necesitan instrumentos específicos? Lo que sí que tenemos, o lo único que tenemos, es los principios de Yogyakarta. Perdón, pero es que siempre me cuesta mucho este nombre. Los principios de Yogyakarta, de 2006. Una comunidad internacional de juristas redacta, aquí está el link, pero no lo pongo por aquello de que se me va, pero bueno, ahora lo mostraré, los derechos específicos, redacta una serie de derechos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, ¿vale? Derechos como específicos, pero no son tan específicos, porque lo que hace es, al igual que la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer... Ay, perdón. ¿sigo? Lo que hace la declaración de principios... ¿sigo? Vale, perdón, gracias. Bueno, lo que decía es que estos derechos se refieren a principios específicos, pero decía, perdón, no son específicos, ¿no? Son derechos, pero lo adaptan, ¿vale? Los adaptan. Yo he recogido dos que les pueden interesar, ¿vale? Que son el principio séptimo y el octavo. El séptimo hace referencia a derecho a no ser detenida de forma arbitraria y el octavo a un juicio justo. ¿Por qué son específicos? Porque, claro, por ejemplo, la prohibición de la detención arbitraria se basa en motivos de orientación sexual o identidad de género. Pero esto no es solo la posibilidad, o la forma, mejor dicho, perdón, en la que se especifica, sino que esta declaración lo que contiene son medidas específicas para garantizar este derecho. Desde adoptar medidas legislativas, digamos, para garantizar que no pueda ser la base del arresto o de la detención, o pues emprender programas de capacitación y sensibilización a fin de educar a los agentes de la policía, etc., ¿no? Es decir, lo que hace este documento es de alguna forma concretar la forma en la que el derecho tiene que ver o puede tener que ver con la orientación sexual y la identidad de género, pero sobre todo, y esto sí que me parece muy importante, es porque incorpora medidas que los estados deberían asumir para garantizar este derecho, ¿no? El derecho a un juicio justo, pues claro, lo que está diciendo es, bueno, toda persona tiene derecho a un juicio justo
en condiciones de plena igualdad, y lo que dice después es sin prejuicio ni discriminación por motivos de orientación sexual. Aquí no hay especificidad, aquí no hay especificidad. Nos puede servir una cláusula genérica de prohibición de discriminación por esta razón y ya está. Sí que hay cierta especificidad cuando se habla de las obligaciones de los estados, ¿no? Claro, esta formulación a mí me parece muy interesante, y esta formulación me parece muy interesante porque, claro, detalla o desgrana cuáles son las obligaciones de los estados. Pero esto solo es posible también en un documento que no vincula a los estados. No sé si me explico. O sea, en este caso no se trata de una convención internacional, no se trata de un tratado internacional, es una declaración de principios. Entonces, claro, esto pues de alguna forma dificulta el hecho, ¿no? Entonces, quisiera ir acabando porque creo que me estoy comiendo el tiempo, pero bueno, con una campaña quiero mostrarles, bueno, ya digo que les pasaré si quieren la presentación porque hay link a la campaña de Naciones Unidas sobre libres e iguales y el mandato del experto independiente, ¿no? Y también pues es muy interesante lo que el Comité Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha aplicado o ha interpretado la discriminación, ¿no? Desde la discriminación, digamos, formal y sustantiva, a la discriminación directa e indirecta y sobre todo la discriminación sistémica, ¿no? Es aquello que les decía antes, la situación de discriminación, cuando es sistémica, y esto lo tenemos que aprender, ¿no? De los movimientos feministas que nos han enseñado o han elaborado ese corpus teórico, ¿no? Sobre la discriminación sistémica y que nos permite ver que no se trata de la mera suma de agresiones, ¿no? Aquí no es un 1 más 1, es que es 1 más 1 englobado o enmarcado en unas razones de discriminación que en la observación general número 20 pues se muestra que esta discriminación sistémica pues puede haber en normas políticas, en normas jurídicas y que sobre todo es constante, ¿no? Es este carácter sistemático y también en muchas ocasiones inconsciente. Que esto no, o sea, no le quita gravedad, ¿no? No le quita gravedad, pero lo que sí que es complicado o difícil es atacar o atajar esta discriminación sistémica, ¿no? Entonces, bueno, tenía más formas de discriminación, pero permítanme, sobre todo, bueno, la victimización secundaria que se produce cuando saben, cuando se interactúa con los sistemas de justicia, y permítanme hacer un mero comentario a las situaciones, a las desigualdades complejas. Decía que, y con esto acabo, lo prometo, lo que decía es que hemos intentado exponer un poco cuál es digamos, el problema, ¿no? Es decir, tener en cuenta que esta situación de discriminación sistémica, si queremos ponerle nombre, es compleja porque las realidades son muchas de los colectivos LGTB y afectan a aspectos muy, digamos, muy poco públicos. Si no piensen, en la mayoría de países se está viendo un problema durante los confinamientos. Y es que las redes de apoyo de los jóvenes LGTB no están en casa. Las redes de apoyo están fuera de casa, ¿no? Es decir, los amigos, en muchas ocasiones los jóvenes LGTBI todavía pues sufren cierto rechazo en su casa, que no es la mayoría, pero existe este rechazo. Entonces, ¿qué ocurre durante una situación de confinamiento? Pues claro que este rechazo merma la situación del joven, ¿no? Pero claro, esto es muy complejo, ya esto no puede responder el derecho. Y esta situación de complejidad, lo que trato de mostrar, y era lo último con lo que quería acabar, es que sumen ustedes la complejidad a los casos del asilo. Saben que el asilo es cuando hay un cruce de fronteras por la renuencia o la falta de protección del Estado del que uno es nacional y solicita protección en un tercer Estado, ¿no? ¿Qué ocurre con el asilo LGTB? Pues que en muchas ocasiones han sido rechazados porque la orientación sexual y la identidad de género no se han reconocido como motivos de asilo hasta recientemente, o porque la violencia sistemática que sufren no se reconoce que tiene la gravedad suficiente como para ser razón de asilo.
¿Y esto qué es? Para mí esto es reiterar los prejuicios o reiterar estereotipos, ¿no? O quitar esa importancia y esa relevancia a la discriminación que sufren los colectivos LGTBI, ¿no? Entonces, claro, digamos, esta protección o esta forma de discriminación se responde con la interseccionalidad. Me salen párrafos larguísimos, pero porque no sabía qué quitar y qué no quitar, sino que quería decirlo todo, pero he pensado que, bueno, al menos ustedes tienen la presentación y pueden ver la riqueza de la fuerza de aquello, ¿no? De cómo tenemos que tener en cuenta que cuando una persona construye su imaginario, construye su identidad, lo hace en un contexto. Y si en este contexto sufre violencia, esta forma de valorar esta violencia es muy compleja en los procesos de asilo, ¿no? Porque valoramos qué ocurre en otro país, ¿no? Claro, si decimos nuestro país, que es algo que en Europa se dice mucho, nuestro país protege a los gays y lesbianas y trans, y en los otros países no, esto esconde la violencia que sufrimos los LGTB en Europa, ¿no? Es decir, aquí hay como una especie de termómetro que nos debe servir para mesurar los derechos de una forma, digamos, de una forma lo más estandarizada posible en base solo a derechos, ¿no? Y no a razones morales. Entonces, acababa con la fuerza de los ejemplos. Este es un vídeo en positivo, porque a mí también me gusta mostrar la cara positiva de la realidad. Y es un vídeo sobre cómo se vive y se experimenta las identidades LGTBI alrededor del mundo, ¿no? Alrededor del mundo y en positivo. Porque se cierto que vivimos en una situación, en un momento de retroceso. Empezaba diciendo que estamos pendientes de Estados Unidos por todo lo que puede significar en temas LGTBI también este punto de retroceso o de ambivalencia que vivimos, ¿no? Es decir, no podemos ser displicentes ni complacientes con lo que está pasando. No podemos ser complacientes con las situaciones de discriminación que nos enseña ILGA, que nos enseñan los colectivos LGTB, ¿no? En Barcelona están incrementándose las agresiones, digo Barcelona porque es el caso que conozco, ¿no? En un 200% este año, en un 200%. Claro, estamos hablando de un 200% cuando 4 meses hemos estado encerrados y seguramente estaremos más, desafortunadamente, pero esto significa que hay un problema, ¿no? Y esto significa que los derechos de la población LGBT pues, siguen vulnerándose. Sin embargo, seguimos resistiendo, ¿no? Yo creo que tenemos las razones y las mejores razones contra la discriminación pues, son los derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que es importante que esos argumentos y esos razonamientos que ofrecen la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aparte de otros órganos de protección de derechos humanos, pues son razones ya han visto para extender el discurso de la igualdad, ¿no? Para garantizar los derechos a estos colectivos. Entonces yo creo que esto era lo que yo quería como exponer, ¿no? No solo pensaba que es importante saber cuáles son los derechos o cuál es el estado, digamos, de las normas, sino también cuáles son las dificultades que encontramos y que siguen habiendo en esta lucha por los derechos, ¿no? Que decía Iering y que es, digamos, el lema que nos empuja a seguir. Entonces, esta es mi dirección de correo. Yo hasta aquí que tenía pensado hablar, creo que me he extendido un poco más de lo que quería. Eh, Nada, sin más, estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta. Ahora veo a Carla, que no le había puesto cara, perdón. Y siempre alegra ver caras conocidas. Bueno, caras conocidas, pero nombres conocidos en tu caso. Bueno, ya, esto es lo que yo quería decir. Lo siento, ven que tengo mucha capacidad de decir, pero quedo a su disposición para cualquier cosa que pueda. Espero que les haya parecido al menos interesante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muy interesantes tus palabras. Tenemos a varias personas reclamando que está muy interesante tu presentación, así que si después me la hace llegar, yo la circulo a quienes estuvieron participando hoy. Bueno, creo que no ha aparecido ninguna pregunta. Creo que esto obedece a lo claro que ha sido tu exposición. No solamente claro, sino también buena de escuchar y entretenida. Así que te agradecemos la presencia de todos y todas quienes están escuchando hoy del otro lado. Y
Y bueno, será hasta la próxima. Y ha sido un gusto tenerte para hablar de este tema hoy con nosotros. Pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por todo. Y espero veros pronto, a ver si puede ser presencialmente también. Esperemos, sí. Gracias. Adiós. Adiós, chao, chao. Saludos a todos y todas.